Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo, al aire. Cordial saludo, estimados amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de la Radio Escuela Bíblica en AWR Colombia, Radio Mundial Adventista. Les saluda Carlos Alberto Polo López y hoy damos inicio a la parte número 3 de la lección número 9 titulada El juicio final de Apocalipsis. Esta en el marco de la serie Revelación de Esperanza. Les invito para que oremos antes de abrir la palabra de Dios y comencemos con la continuación de esta lección número 9. Oremos. Padre, gracias por la nueva oportunidad de congregarnos alrededor de la Radio Escuela Bíblica. Bendice a cada estudiante de la palabra. Bendice a cada uno de los oyentes. Permite que podamos entender el mensaje para nosotros y que esta profecía de tiempo que estamos estudiando en la lección 9, titulada El juicio final de Apocalipsis, nos permita entender sabiduría y saber que está llevándose a cabo un juicio en el que estamos siendo juzgados cada uno de nosotros, pero también en el que tu gracia, tu amor, tu misericordia se manifiestan, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Oro por la predicación de tu palabra a través de los diferentes medios masivos de difusión, para que la predicación de este mensaje pueda llegar a cada persona, a cada nación, tribu, lengua y pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. Si usted quiere comunicarse con nosotros y hacer parte de la escuela bíblica que se desarrolla los martes y los jueves a las 8 de la noche, escriba su nombre completo, su lugar de residencia y las palabras Escuela Bíblica al +57 311 739 5032. Gracias por permitirnos llegar hasta sus lugares de origen. Empezamos con la parte número 3 de la lección número 9 titulada El juicio final de Apocalipsis en el marco de esta serie titulada Revelación de Esperanza. Concluíamos la sección anterior leyendo Lucas capítulo 3 versículo 1, donde nos habla que en el año 15 del imperio de Tiberio César, Jesús fue bautizado. Y concluíamos que el año 15 del imperio de Tiberio César fue precisamente el año 27. Recuerde usted que hemos venido analizando la profecía de Daniel capítulo 8 versículo 14, que dice: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ya pudimos, a la luz de las Escrituras y de la evidencia histórica que hay actualmente, concluir que las 2300 tardes y mañanas equivalen a 2300 días simbólicos o proféticos, lo que significa que cada día simbólico representa a un año literal. Por ende, la profecía de Daniel 8:14 nos está hablando de 2300 años literales. Decíamos también que de estos 2300 años literales en la profecía, habría 70 semanas
proféticas, lo que equivalen a 490 años literales. Usted sabe que una semana tiene 7 días. Si tenemos 70 semanas, usted lo multiplica por 7 días y le va a dar un resultado de 490 días. En el caso de la profecía, o al traducir o al representar el simbolismo, está significando 490 años. Estos 490 años estarían destinados en el marco de esta profecía de 2300 años para el pueblo de Israel. Y el ángel nos dice que habría 69 semanas, también dentro de estas 70 semanas, en las que al llegar a las 69 semanas, el Mesías príncipe sería ungido. Concluíamos que el ungimiento del Mesías príncipe tiene que ver con el bautismo de Jesús, que ocurrió exactamente en el año 27. Decíamos también que el inicio de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, o de los 2300 años en adelante, iniciaron con la orden que dio el rey Artajerjes para restaurar la ciudad de Jerusalén, que había sido destruida en una toma que Babilonia había hecho años antes. Ahora bien, si nosotros contamos 490 años a partir del año 457 a.C., esto nos lleva específicamente al año 27 después de Cristo, precisamente en el año 15 del imperio de Tiberio César, que fue el año en el que Jesús fue bautizado. Registra la Escritura que en el momento en que Jesús fue bautizado, recibió el ungimiento del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? En esto quedamos. Y a partir de aquí, nosotros vamos a analizar también que la profecía en Daniel capítulo 9, versículo 6 dice que después de 62 semanas se le quitaría la vida al Mesías. ¿Qué quiere decir con que un tiempo después del bautismo de Jesús se le quitaría la vida al Mesías? Pues esto significa que sería crucificado. Ahora, ¿cuándo sería crucificado Jesús? Pues la profecía dice exactamente el momento en que Jesús sería crucificado. En Daniel capítulo 9, versículo 27, lo invito a abrir su Biblia o a tomar nota. Daniel capítulo 9, versículo 27, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esto tiene mucho sentido. Note que el ángel nos dijo ya que había 70 semanas determinadas para el pueblo de Dios, para el pueblo de Daniel, para el pueblo de Israel o el pueblo judío. Las primeras 69 semanas nos trajeron al año 27 después de Cristo. Esto nos deja una semana más para completar las 70 semanas. Así que el ángel dice que en la semana que queda faltando, el pacto sería confirmado con muchos. ¿Qué significa esto? Veámoslo y ustedes se van a sorprender. Dice Daniel 9:27, y por otra semana, recuerde que nos faltaba una semana para completar las 70, confirmará el pacto con muchos. La pregunta que surge es, ¿qué significa otra semana y qué significa confirmará el pacto con muchos? Antes de la explicación, vamos a la continuidad del texto. Dice el versículo: a la mitad de esta última semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y volvemos a preguntar, ¿qué significa la mitad de la semana y qué significa hará cesar el sacrificio y la ofrenda? Pues significa primero que nunca más habría necesidad de ofrecerse un sacrificio de cordero en el santuario terrenal. Recuerde usted que en la introducción de esta lección, en la primera parte, hablábamos del sistema de sacrificios que el pueblo de Israel realizaba en el santuario terrenal. Estaba el sacrificio continuo, que era el que se realizaba todos los días, y estaba el sacrificio único, que se hacía una única vez en el año, conocido como el día de la expiación o el Yom Kippur, que era el sacrificio para purificar el santuario. Con el sacrificio continuo, el santuario se contaminaba. Con el sacrificio del día de la expiación, el santuario se purificaba. Hablando del santuario terrenal que estaba erigido en medio del pueblo de Israel. Pues bien, en Daniel 9:27 se dice que a la mitad de la última semana
cesaría el sacrificio, cesaría la ofrenda, lo que significa entonces que ya no habría necesidad de ofrecer más sacrificios continuos en el santuario terrenal. ¿Por qué no se necesitarían más? Porque Cristo, a quien representaba el Cordero, pondría fin a los sacrificios y a las ofrendas en un templo terrenal, cuando Él, quien es el Cordero de Dios, fuera ofrecido en la cruz del Calvario. Y aquí nosotros podemos alabar el nombre de Dios, porque esto sucedió exactamente de acuerdo al cronograma de la profecía bíblica. La orden, recordemos, salió en el otoño del año 457 a.C., es decir, 483 años me llevan al otoño del año 27 después de Cristo. La mitad de una semana profética son 3 años y medio. Son 3 años y medio. La mitad de una semana profética equivale a 3 días y medio proféticos, lo que en su representación significan 3 años y medios literales, ¿cierto? Entonces, si nosotros establecemos el inicio de esta última semana, es decir, de la semana número 70, en el otoño del año 27 después de Cristo, podemos avanzar a partir del otoño del año 27 a contar 3 años y 6 meses en adelante. Esto nos va a llevar a la primavera del año 31 después de Cristo. Exactamente a la fiesta de la Pascua. El momento cuando, según la evidencia bíblica, Cristo fue crucificado. ¿Recuerdan ustedes que dice en algunos principios bíblicos en los evangelios, mi hora no ha llegado, la hora del Hijo del Hombre viene? Bueno, ¿cuál hora era esa? Pues la hora que estaba indicada en la profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14. Y su cumplimiento exacto y preciso lo encontramos exactamente 3 años y medio. En el año 31 después de Cristo, Él fue crucificado. Entender la obra y la misión de Cristo, estimados amigos, nos ayuda a entender mucho mejor cuán bien encajan cada una de estas fechas. Daniel capítulo 9 habla de Jesucristo como nuestro Mesías. En Daniel 9:27 dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos. Algunos están confundidos acerca de lo que este versículo está diciendo. Algunos incluso piensan que este versículo se está aplicando al anticristo. Concluyen que el anticristo debe hacer un pacto con los judíos y hacer que los judíos que han reconstruido el templo dejen de hacer los sacrificios. Sin embargo, la Biblia nunca dice que el anticristo hace un pacto con nadie. Esto es importante tenerlo en cuenta. Pero las Escrituras sí registran que Jesús, quien es nuestro Mesías, dijo en Mateo capítulo 26, versículo 28, lo siguiente: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada por remisión de los pecados. ¿Hizo Cristo un nuevo pacto al morir en la cruz del Calvario? Sí. Jesucristo es el Señor del pacto. Jesús confirma ese pacto al sellarlo con su sangre derramada en la cruz del Calvario cuando fue crucificado. Así que Cristo ratifica ese nuevo pacto en la cruz del Calvario. Es así como el diablo toma una preciosa profecía, estimados amigos, que habla de la sangre purificadora de Jesús y la distorsiona, tratando de hacer que se aplique a sí mismo. Pero está lejos esta profecía de apuntar a Satanás. Pero si usted y yo entendemos, reitero, la obra y la misión de Cristo, estaremos convencidos de que nuestra profecía de día por año, empezando en el año 457 a.C. y que nos lleva al año 31 después de Cristo, demuestra que Cristo fue crucificado en el tiempo exacto, demostrando que Cristo hizo un nuevo pacto con usted y conmigo. La profecía de Daniel 8:14 es asombrosa y su cumplimiento es mucho más asombroso aún. Cristo es el Mesías, príncipe, descrito en Daniel.
Cristo fue crucificado exactamente en el tiempo en que la profecía establecía. 3 años y medio después de Jesús haber sido ungido en el año 27 cuando fue bautizado. Por esa razón, estimados amigos, Gálatas capítulo 4, versículo 4, Gálatas capítulo 4, versículo 4, nos dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuál cumplimiento del tiempo? Bueno, vale la pena decir el tiempo indicado en la profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14, que estamos nosotros estudiando durante estos días en la Radio Escuela Bíblica. Entonces, cuando en Gálatas 4:4 la Escritura nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, está haciendo referencia a que es el tiempo establecido en la profecía de Daniel 8:14. Luego, Jesús dijo en Marcos capítulo 1, versículo 15, lo siguiente: el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo se ha cumplido? Pues el tiempo estipulado en la profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14. Todo estaba de acuerdo al cronograma profético establecido por Dios en el marco del plan de salvación. Con exactitud todo se cumplió en el momento en que debía ser cumplido. Romanos capítulo 5, versículo 6 dice: Cristo a su tiempo, es decir, en el momento justo, murió por los impíos. ¿Por qué dice que Cristo murió por los impíos a su tiempo? Bueno, porque la fecha de la muerte de Cristo ya estaba establecida en la profecía de Daniel capítulo 8, versículo 14. Aquí alguien podría decir, o sea que ya Dios había predestinado que todo ocurriera tal como ocurrió. No se habla de predestinación en la profecía. Se habla de omnisciencia divina. Dios, sabiendo lo que por las decisiones humanas iba a acontecer en el futuro, pues simplemente Él dice, esto va a ocurrir, los humanos van a hacer esto y esto en tal año, en tal fecha, en tal época. Dios simplemente lo sintetiza, lo recoge y lo sintetiza en una profecía bíblica, poniendo las fechas exactas, los acontecimientos, porque las fechas exactas las sabemos nosotros luego ya al estudiar la historia. Espero ser claro. De esto hablé en una lección anterior también, acerca de la predestinación y cómo Dios no predestina, sino que sabiendo el fin desde el principio, Él simplemente condensa, no porque esté manipulando los acontecimientos. Jesús, estimados amigos, habiendo hecho esta salvedad, confirmó con su sangre el pacto que hizo desde el principio de los tiempos. El sumo sacerdote levanta su cuchillo para matar el cordero del sacrificio. El cuchillo tiembla en la mano. En ese momento, la cortina del santuario se rasga de un extremo a otro cuando Cristo muere, cuando Cristo es crucificado. Recuerde usted que la Escritura registra que en el momento mismo de la muerte de Jesús, el velo del templo se rasgó en 2 partes. Eso significa que nunca más volveríamos a mirar hacia un templo terrenal. Nunca más habría necesidad de llevar un corderito, un carnerito, para ser sacrificado para perdón de nuestros pecados. Jesucristo había muerto en la cruz. Jesucristo había derramado su sangre en la cruz. Nunca más la sangre de los toros, de las cabras, de los corderos sería reconocida por Dios como algo de valor para la redención humana. Ahora era la sangre de Cristo la que iba a tener valor real delante de Dios para perdonar nuestros pecados. Así que encontramos que Cristo fue bautizado y ungido en el tiempo establecido por la profecía, lo que nos lleva a concluir que Él es el Mesías. Encontramos que Cristo fue crucificado en el tiempo establecido por la profecía de Daniel 8:14, lo que nos lleva a concluir que Cristo es el Mesías príncipe descrito en esa profecía. Cristo moriría, pero también resucitaría y ascendería como nuestro sumo sacerdote al cielo.
No tenemos, estimados estudiantes, que mirar ahora a un templo terrenal, porque nuestro Jesús está en un templo celestial. Sí, en un templo celestial. Y usted puede decir amén. Recuerde que cuando a Moisés se le pidió construir el santuario en la tierra, se le mostró un modelo y se le pidió que lo hiciera conforme al modelo que le fue mostrado. ¿Cuál era ese modelo? Pues el santuario celestial. Y eso es una creencia de la que hablaremos también en otro momento. Puedes decir tú con toda seguridad que hoy Cristo ministra como sumo sacerdote en el santuario celestial. Cristo está en un templo real que está ubicado allá en el cielo. Alabado sea Dios por esto. Nuestros ojos no están fijos hoy en la ciudad de Jerusalén, allá en Israel. No, hoy nuestros ojos pueden estar fijos en el santuario celestial. En el marco de este conflicto cósmico entre el bien y el mal, en la lucha titánica que se libra entre Dios y Satanás y en el que usted y yo participamos. Jesús fue crucificado, retomando entonces la profecía, en el año 31 después de Cristo, en la primavera, exactamente como lo dice la Biblia. Pero Cristo aún así no rechazó a la nación judía que lo crucificó. Por 3 años y medio, 3 años y medio más, Cristo brindó misericordia y brindó su amor al pueblo judío. Jesús no nos da la espalda cuando nosotros lo crucificamos. Jesús no nos da la espalda cuando nosotros somos infieles. Cristo no nos da la espalda ni nos abandona cuando nosotros lo abandonamos. Cristo sigue extendiendo su gracia y su misericordia. En el año 34 después de Cristo, se completó la última semana, o la semana número 70, que estaba determinada para el pueblo judío. ¿Cómo sabemos o qué acontecimiento sucedió para terminar estas semanas? Pues bien, en el año 34 después de Cristo, Esteban, que era uno de los primeros diáconos de la iglesia cristiana, habló y pronunció un magnífico discurso sobre cómo Jesús era el Mesías del Antiguo Testamento, descrito en la profecía también. Este sermón, por decirlo así, llevó a los líderes judíos a enojarse sobremanera, produciendo el apedreamiento de Esteban. Sí, cuando los líderes religiosos, cuando los líderes judíos apedrearon a aquel diácono de nombre Esteban y lo mataron con piedras, ahí se cumplió los 490 años o las 70 semanas que estaban determinadas para el pueblo de Israel. Porque cuando estos líderes judíos asesinaron a Esteban por la predicación acerca de Jesús, estaban diciendo: rechazamos rotundamente a Cristo como el Mesías. Rechazamos rotundamente a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Habiendo hecho esto, se acaba entonces el tiempo determinado en la profecía de Daniel 8:14 para el pueblo judío. Comenzó entonces una terrible persecución que dispersó a los primeros creyentes y abrió la puerta a la predicación del evangelio a los gentiles. Recuerden que los gentiles eran los extranjeros, los no judíos nativos. Es decir, usted y yo que somos colombianos o que nacimos en otra nación diferente al pueblo de Israel o al pueblo judío, somos gentiles desde este punto de vista. En el año 34 después de Cristo, suceden varias cosas. Especialmente, hay 3 situaciones que voy a mencionar que ocurrieron en el año 34 después de Cristo. Primero, sucedió el discurso de Esteban de que Cristo era el Mesías. La Escritura lo registra. Segundo, el sumo sacerdote judío rechazó el razonamiento de Esteban de que Jesús era el Mesías, como ya lo mencioné. Y tercero, el evangelio fue predicado a los gentiles, es decir, los 490 años de la profecía
que eran exclusivamente dirigidos para el pueblo judío, se acabaron. Ahora vendrían 1810 años para completar los 2300 años en los que el evangelio sería predicado a los extranjeros. Ya el pueblo de Israel, voy a utilizar términos muy humanos, no bíblicos, perdieron la exclusividad de Dios, del mensaje de Dios. Y no sé si aquí con utilizar este término vaya en contra de algún pensamiento teológico, pero es para hacerme entender. Ahora, por esto es que usted y yo estamos escuchando este evangelio. Gracias a que la gracia de Dios se extendió para el mundo entero, gracias a que ya dejó de ser un mensaje exclusivo para el pueblo judío, usted y yo hoy estamos escuchando este mensaje. Usted y yo pertenecemos a una comunidad de fe, gracias a esta gracia extendida de Dios. Ahora, surgen unas preguntas. ¿Encaja la profecía de los 490 años en la vida de Jesús, el Mesías? Sí. ¿Funciona que se aplique día por año en esta profecía? Sí. Volvamos al comienzo. ¿Qué decía la profecía de Daniel? Bueno, recordemos, decía que 70 semanas estaban determinadas de los 2300 años para el pueblo de Israel. La pregunta lógica es, listo, ya tuvimos el cumplimiento de 490 años. ¿Qué pasa con el resto del tiempo para completar los 2300 años? Pues recuerden que esta profecía está dividida en dos partes. La primera parte, que es la que comprende los 490 años que terminaron en el año 34 después de Cristo. Y allí se describe la primera venida de Cristo. Es claro. La segunda parte de esta profecía de 2300 años corresponde al resto del tiempo, a partir del año 34. Los 2300 años comenzaron en el año 457 a.C. y los primeros 490 años terminaron en el año 34 después de Cristo. La parte que resta son 1810 años. La pregunta que surge es, ¿hasta qué año nos lleva 1810 años desde el año 34 después de Cristo? Si usted es buen operador mental de operaciones matemáticas, pues el resultado final le va a dar el año 1844. Sí, desde el año 457 a.C. hasta el año 1844 tenemos un total de 2300 años en los que se cumplirían los 2300 años de la profecía de Daniel 8:14. Así que los 2300 años, a partir del año 457, nos lleva hasta ese año, 1844 de nuestra era, es decir, 1844 después de Cristo. La pregunta que surge es, ¿qué predijo la Biblia que sucedería al final de esta profecía de 2300 años? Pues bueno, vamos a recordarlo. En Daniel capítulo 8, versículo 14, dice la Escritura: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. La profecía nos dice que el santuario sería purificado y que el juicio comenzaría. Este es el mensaje solemne a considerar. La pregunta es, ¿qué santuario empezó a ser purificado en 1844? Desde 1844 hemos estado viviendo en la hora final del juicio de Dios. De acuerdo con esta profecía, ahora usted y yo, estimados amigos, estamos viviendo en un momento único en la historia de la tierra, cuando los destinos de toda la raza humana deben ser decididos. Dios le dio a Juan una visión de la hora del juicio en Apocalipsis. ¿Recuerda usted? La hora de su juicio ha llegado. Él lo presenta como un momento en el que un ángel vuela rápido proclamando un mensaje urgente a través del cielo y le dice a cada nación bajo el cielo lo siguiente, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio no llegará, dice, ha llegado. ¿Cuándo llegó? En 1844, cuando inició la purificación del santuario. Juan dice en Apocalipsis
que esta es una hora especial de la historia de la tierra. Este es el llamado de la hora del juicio. Este es un llamado para que usted y yo aceptemos a Dios como Salvador personal. La pregunta es, ¿qué santuario empezó a ser purificado en el año 1844? Si ya no hay sistemas de sacrificios, si ya no hay santuario terrenal. Pues indudablemente tenemos que mirar hacia el modelo en el que se basó la construcción del santuario terrenal del antiguo Israel. ¿Y cuál era ese santuario? El santuario celestial. En otras palabras, a partir de 1844, podemos concluir que Cristo entró al lugar santísimo del santuario celestial para iniciar el proceso de purificación de dicho santuario, es decir, para empezar su trabajo como sumo sacerdote a favor de usted y a favor de mí. Y es por esto, gracias a ese trabajo que Jesús hace hoy en el santuario celestial, que usted y yo podemos tener también salvación. Este es un llamado, por ende, a que tu corazón sea purificado. Este es un llamado para que tú le digas a Jesús, te necesito. Si tú miras tus buenas obras, tus buenas acciones, puedes pensar que te has ganado un lugar allí. Pero, ¿sabes? Nosotros no somos lo suficientemente malos como otras personas, dice alguien. Así que yo no necesito de purificación. Soy lo suficientemente bueno para merecer el cielo. Pero estamos equivocados con ese pensar. Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En 1 de Juan capítulo 2, versículos 1 y 2, se nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando tú acudes a la cita con Jesús en el santuario celestial a través de la oración y le confiesas tus pecados, Cristo te redime, Cristo te perdona. Por eso dice el apóstol: acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia. Cristo ministra hoy en el santuario celestial. Hoy es el día del juicio de Dios, en el que se están decidiendo los destinos de cada uno de nosotros. ¿Cuál será la decisión que tú tomarás frente a este juicio que se lleva a cabo en el cielo? Frente a esta purificación, oro a Dios para que su decisión sea de salvación, sea de aceptación de Jesús como Salvador personal. Les invito para que oremos. Gracias, Padre, por esta lección maravillosa. Gracias porque nos revelas a través de la profecía profética más segura que ya estamos en el juicio de Dios, porque la hora de su juicio llegó. Te pido el favor que no nos dejes llenar de miedos, sino que nos permitas acercarnos con confianza al trono de la gracia para hallar misericordia, para hallar perdón y salvación en Cristo Jesús. Bendice a la audiencia, bendice la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.